¿Qué noticias me tienen de Vero? La necesitamos para que salga a cuadro y nos diga los horóscopos para este gran año que empieza. Sí, amigas y amigos, hola. Hoy es 1 de enero de 1970. Les deseamos un feliz año. Un futuro promisorio nos aguarda. Vamos a la información. Hoy es un día soleado, dijo un grande de la comunicación, después de la pacificación patriótica del 2 de octubre. Y hoy, también salió el sol, porque el presidente Díaz Ordaz fue nombrado el hombre más bello del mundo por la revista People. Y eso que esa revista todavía ni existe. Su rostro, de asombrosa belleza varonil, como el de Calimán, adornará la portada de la publicación norteamericana en donde han aparecido galanes, escuchen bien, de la talla de Robert Redford, Alain Delon y Richard Nixon. Damas y caballeros, no se pueden perder este ejemplar de colección. Yo ya les dije a mis amigos de producción que me guarden el mío. Una gran noticia, gran noticia que todos los mexicanos esperábamos, ya lo sabíamos, pero sigue siendo una gran noticia. El licenciado Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, ha sido seleccionado por los 3 sectores del partido, me refiero al PRI por supuesto, como candidato a la presidencia de la República. Sí, señor, sus cualidades saltan a la vista: honestidad, mesura, inteligencia, parquedad al hablar y una bella y abundante cabellera. Nos rayamos, compatriotas. Comunistas encuerados, despeinados y marihuanos se congregarán en Avándaro en un festival para dar rienda suelta a sus bajos instintos a ritmo de rock and roll. Pero en el pecado llevan la penitencia, mientras sus contrapartes de Estados Unidos en Woodstock que escucharon a Jimi Hendrix, Janis Joplin, Grateful Dead, Santana y The Who, nuestros hipitecas marihuanos revoltosos se van a tener que soplar a los Duk Duks, a los Jackie, a la Ley de Herodes, y una de esas hasta les mandan a los Tin Tops. En el castigo llevan la penitencia. El periódico Excelsior continúa con su labor desestabilizadora, esparciendo tanto fake news como noticias falsas. El gobierno de la República no debería permitir semejante desafío a las leyes y a la razón y al orden y a la Constitución y todo eso. Y debería cerrar ese diario ya y pasarnos todos los anunciantes aquí. Por cierto, que lo único bueno que tenía el diario Excelsior desapareció el día de hoy. Es un asunto muy dramático y para darles esta triste noticia envío cámaras y micrófonos a nuestro corresponsal Enrique Serna. Nos encontramos en la entrada de la casa de Avenida Insurgente Sur 2123, donde la madrugada de ayer falleció el periodista Carlos de Negri, una de las figuras más importantes del periodismo nacional en las últimas décadas. Según las declaraciones de los testigos, la causante de su muerte fue su propia mujer después de una acalorada discusión. Volveremos con más información en unos momentos. Enrique Serna, bienvenido al Averno. Estamos muy contentos de que estés aquí. Ya que recorriste todos los programas de televisión y todos los medios presentando tu libro, pues estamos muy contentos de que hayas venido a Chamuco para platicar sobre esta tu nueva novela. Oye, Enrique, para empezar, no es el primer libro que leo tuyo y son muy impresionantes tus novelas. Me impresiona la manera en cómo te metes en el espíritu del personaje, lo mismo Santana que de Negri. ¿Y cómo lo logras si no los conociste? Cuanto menos a Santana. O sea, solo tienes referencias de ellos, pero parece que logras meterte y hacerlos revivir y reencarnar. Y revivir su manera de pensar y de vivir. ¿Cómo haces eso? Yo creo que es un proceso parecido al de los actores que siguen el método de Stanislavski para meterse en el alma de un personaje y poder interpretarlo, ¿no? A partir de lo que uno ya sabe del personaje, ¿no? En el caso de Negri, pues yo traté de seguir, digamos, un poco la personalidad del transgresor cínico, porque yo creo que a este tipo de personajes el cinismo les da una cierta fuerza interior, ¿no?
lo reafirma ante los demás. Un cínico cree que todos son igual de canallas que él, ¿no? Y que incluso los que aparentan ser gente con principios son ambiciosos enmascarados, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, juzgan a todos los demás y se imponen, ¿no? Pero el caso de Negri es diferente al de otros cínicos porque era un cínico con un talón de Aquiles, ¿no? Eso te iba a decir, el cinismo al final es como una armadura para ocultar complejos e inseguridades, ¿no es cierto? En su caso se ve claramente, ¿no? Bueno, decía Oscar Wilde que el cinismo es el día de descanso del sentimentalismo. Y sí, pues de Negri era un hombre muy inseguro, atormentado, ¿no? Que por eso se despeñó en el alcohol, ¿no? Y sobre todo que tenía una relación terrible con las mujeres, ¿no? Creo que por un episodio traumático de su infancia, del cual no quiero hablar porque es una de las revelaciones más importantes de la novela. Yo creo que mucha gente, sobre todo las nuevas generaciones, no saben quién fue de Negri, porque perteneció al ámbito previo a la televisión, y la televisión es la que ha educado a las últimas generaciones. ¿Quién fue Carlos de Negri? ¿Qué representó dentro del periodismo en México este personaje? Bueno, para definirlo me valgo de la definición que hizo de él Julio Scherer, que decía que era el mejor y el más vil de los reporteros. Era el mejor porque tuvo la suerte de ser hijastro de un político importante de la época, don Ramón P. de Negri, que fue secretario de Agricultura con Obregón y secretario de Industria y Comercio con Portes Gil. Y además fue embajador en varios países, en Alemania, en Bélgica y cónsul en Nueva York. Entonces de Negri peregrinó de niño por varios países, aprendió bien francés, alemán e inglés. Y entonces eso le dio una enorme ventaja con respecto a todos los periodistas de la época. Él tenía una gran red de contactos internacionales, colaboraba en Time, en Life, y aparte era una figura, digamos, como muy codiciada para los políticos de la época, porque, por ejemplo, a Miguel Alemán le ayudó a mejorar su imagen en la prensa de Estados Unidos, porque a Alemán lo tenían considerado un enemigo de Estados Unidos. Y su rival por la presidencia, que era Ezequiel Padilla, al contrario, estaba visto como un gran amigo de ellos, ¿no? Digamos que Ezequiel Padilla estaba un poco a la derecha de Alemán en ese momento. Y entonces de Negri le ayudó con una serie de artículos publicados en esas revistas para presentarlo como un político mexicano que quería ser amigo de Estados Unidos, ¿no? Y entonces después, claro, cobró a precio de oro esos favores, que fue la época de mayor esplendor de Negri y el sexenio de Miguel Alemán. Enrique, esta historia a mí me hizo recordar a varios periodistas en el camino después de Negri, ¿no? O sea, tú tienes claros más o menos algunos personajes que hayan seguido esa escuela que sean muy conocidos. Pues obviamente el modus vivendi de Negri no terminó, ¿no? Sigue vigente y la prueba es que el sexenio pasado pues, hubo un gasto gigantesco en publicidad y sobornos, ¿no? De $3,000 millones, ¿no? Un gasto que además fue inútil porque no sirvió. Todavía la inversión en de Negri en su época sí servía, pero lo del sexenio pasado fue a la basura directamente. Sí, fue un despilfarro absurdo. Entonces yo creo que la diferencia es que ahora los de Negris de la actualidad han perdido su credibilidad, ¿no? Y entonces ya no les son útiles al sistema, ¿no? Pero por supuesto que, y creo que va a ser imposible, a pesar de que ya vivamos en una democracia bastante consolidada, ¿no? Que haya periodistas, que desaparezcan periodistas que estén aceptando este tipo de embutes, ¿no? Sobre todo en los medios pequeños y de los estados. ¿no? Lo he visto esto en varios estados. Es que parece incluso una especie como de manual de periodismo, ese periodismo que entienden muchos directores y dueños de medios de comunicación en los estados. En Veracruz. Sí, claro, los periódicos de Veracruz en tiempos de Duarte eran asquerosos. Sí. No han cambiado mucho. Oye, tu novela empieza con una crisis que tiene el personaje de Negri, que empieza a ver amenazado su dominio en el periodismo con la llegada de la televisión. Él es un personaje de la prensa escrita y no logra encontrar un espacio en la televisión y se siente amenazado por un personaje joven llamado Jacobo Zabludovsky. Y yo siento como que se repite más o menos esa historia, ¿no? Y es un poco como un cambio generacional. Yo veo que es de Negri, luego Zabludovsky, luego será López Dóriga.
y luego quién sabe qué viene, ¿no? Pero sí hay como continuación Ese generacional, papel ¿no? lo toman varios Lo van personajes. tomando, aunque se va degradando. Claro, pero digamos que ese papel como de vocero extraoficial de la exacto. presidencia, ya por fortuna creo que ahorita ya no lo tiene nadie, ¿no? Porque ya cambió mucho las relaciones entre la prensa y el poder en México, ¿no? Entonces, pero De Negri sí tuvo un programa de televisión, en Miscelánea de Negri, que duraba 15 minutos, pasaba en el Canal 5 a las 11 de la noche, y lo tuvo durante bastantes años, pero no llegó a ser en ese medio una figura importante como sí lo fue Jacobo Zabludovsky. Entonces, digo, eso también es parte de una conjetura novelesca. Yo siento que al final ya se estaba sintiendo un poco desplazado, ¿no? De no ser aquel figurón que había sido cuando la televisión no importaba como medio de formador de la opinión pública, ¿no? Y entonces eso contribuye a deprimirlo y a llevarlo a su derrumbe emocional, ¿no? Sin embargo, más allá de la televisión, la prensa escrita sigue existiendo y aún siguen existiendo columnistas y siguen teniendo cierta relevancia. Quizá no hacia el público en general, como sucedía con De Negri, pero sí son como interlocutores con la clase política y tal. Aún existen hoy en día. Pero, y más allá de esa cadena que decías de Zabludovsky y tal, a mí se me viene a la mente Manuel Buendía, que también fue asesinado, también era bastante siniestro y lo que pasa es que él no fue asesinado por su esposa, sino por Zorrilla, el director de la Dirección Federal de Seguridad y todo eso. Pero también yo escuché historias de Buendía no muy halagüeñas. También era un personaje muy siniestro y también falta mucho por contarse de la historia de alguien como Buendía, ¿no es cierto? Pues yo no podría hablarte muy bien de la vida de Manuel Buendía porque no la conozco a fondo, ¿no? Pero por lo que sé, pues creo que es un personaje que se mantenía en una cierta ambigüedad en su trato con gente, por ejemplo, de la Policía Judicial, de la Federal de Seguridad, entre ser amigo, pero al mismo tiempo usarlos como fuentes de información. Y yo creo que en algún momento dado, ese estar en el filo de la navaja acabó resultándole terrible, ¿no? Para él. Pero de ahí a decir que fue siniestro, sí no lo podría yo asegurar, ¿no? Oye, pues esto está buenísimo, pero vamos a otro capítulo que se llama La Chamuca y ahorita regresamos. Con Cintia Bolio. Querido lectorado, las buenas conciencias del país se han cubierto de gloria durante las últimas semanas con sendos especímenes, quienes, al grito de machos ya, sanbenitos para todas, muy bien las representan en varios estados. Revisemos algunos casos que deberían avergonzar a la 4T. Michoacán. El subdelegado del ISSSTE, el otrora respetable Mireles, ejerce la encomienda etiquetando a las mujeres como pirujas o nalguitas. Ni 40 cursos sobre perspectiva de género van a lograr que el funcionario atienda adecuadamente a la mitad de la población. Ahora vamos de Mireles a Morelos. En la tierra del gobernador futbolista, un delicado y sutil diputado Pepe Casas trata a las mujeres como balón. A este ejemplar le molesta que nos alejemos de las cocinas y ya se dice que le ha llegado un contrato para vender cazuelitas Mi Alegría y promover la decencia entre las pecadoras. El tercer caso, el de Puebla, es el más grave, pues el gobernador Miguel Barbosa impulsa leyes antiderechos con dedicatoria a la comunidad LGBTTIQ y al derecho al aborto. Las iniciativas de este espécimen son anticonstitucionales, criminalizan a las mujeres y vulneran la progresividad de los derechos humanos. Todo por los votos al 2020, dice con frescura el gobernador. ¿Qué pasará en este caso con la ley de amnistía que buscará liberar a mujeres injustamente encerradas por aborto? Resulta irónico, después de décadas de trabajar por un cambio democrático, ver que llegan a altos puestos este tipo de próceres, lo cual nos lleva a preguntar, ¿seguirán también las contradicciones y autogoles en la 4T? ¿Es la misoginia en el poder intransformable? El Ecuador es un país que vive en universos paralelos. Universos paralelos. En 2006, el economista Rafael Correa, que se oponía a los dictados del Fondo Monetario Internacional,
ganó las elecciones presidenciales del Ecuador, sumando a este país al ciclo revolucionario antineoliberal latinoamericano. Según el universo neoliberal, Correa llevaba al país al desastre. Pero en este universo, durante su gobierno, la economía creció y la tasa de pobreza se redujo de 36.7% en 2007 a 22.5% en 2014. En el universo de la derecha latinoamericana, Correa era un dictador populista. Sin embargo, los ecuatorianos vivían en otro universo y votaron masivamente por él en 2006, 2009 y 2013. De hecho, su popularidad y su credibilidad siguen siendo enormes. En un universo no tan lejano, el nombre de Lenin es sinónimo de revolución y el término moreno se identifica con los pueblos originarios. Pues resulta que un político llamado Lenín Moreno se presentó como el más fiel seguidor de Correa y en las elecciones presidenciales de 2017 Correa apoyó a Lenín Moreno. En cuanto ganó la presidencia, Lenin pactó con la vieja clase política, con Washington y regresó a las lógicas del Fondo Monetario Internacional. Además, persiguió políticamente a Correa y le levantó varios procesos penales. ¿En qué universo eso no es traición? ¿En qué universo se imaginaron ustedes que la derecha neoliberal latinoamericana se volvería leninista? Hace poco, Lenin decretó un paquete económico dictado por el Fondo Monetario Internacional. Los ecuatorianos protestaron masivamente contra el paquete y el gobierno dijo que la gente estaba movida por intereses oscuros. ¿En qué universo hay intereses más oscuros que los de la banca internacional y el Fondo Monetario Internacional? Lenin decretó el toque de queda y ordenó el uso de la fuerza letal. Y la derecha neoliberal latinoamericana lo apoyó. De hecho, los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón firmaron una carta que afirma que Moreno es el presidente legítimo y que hay que apoyarlo. ¿En qué universo reprimir, encarcelar y matar es la mejor manera de defender la democracia y los derechos humanos? ¿En qué universo Fox y Calderón tienen autoridad moral para decir que es un presidente legítimo? Pues estos fueron los universos paralelos del Fisgón y seguimos aquí con Enrique Serna con este libro, El vendedor de silencio. ¿Por qué el vendedor de silencio? Es muy claro, pero sí me gustaría que platicaras un poquito esta... Porque de Negri ganaba más por lo que se callaba que por lo que publicaba, ¿no? Y eso sí lo comprobé hasta incluso en las facturas de lo que le cobraba a algunas agencias de publicidad, ¿no? Por no revelar secretos comprometedores. ¿Sí decía en el concepto? Empresarios o de... No, es que esto es un testimonio de un hombre que trabajaba en una agencia de publicidad y decía, pero ¿por qué le estamos pagando más a De Negri cuando no publicó que cuando sí publicó? Le dije, pues es que el señor gana más por eso. Eso es lo que vale. Sí, y él, bueno, él también extorsionaba en las columnas de sociales, ¿no? Y tenía redes de informantes que estaban distribuidos en todos los centros nocturnos de México para que le informaran con quién llegó fulanito de tal, ¿no? Y al día siguiente era la llamada de Negri, ya sé que estuviste con una movida. Él era impune absoluto porque ninguna demanda por difamación prosperaba en esa época. No, pues no. Eso es algo que hacía mucho hincapié Miguel Ángel Granados Chapa, ¿no? Diciendo que eso era como el paraíso de los difamadores, ¿no? Porque pues podías decir lo que quisieras de alguien y no que... Y aparte él tenía de compadre a Bernabé Jurado, el famoso abogánster, ¿no? Que lo sacaba de cualquier problema si alguien se atrevía a presentar una demanda. Que era como el Juan Collado de la época, más o menos. El famoso abogado de William Burroughs. Sí, él lo sacó rápidamente de la cárcel. Ese cuate sacaba lo que fuera de la cárcel, pero con lana, pues, no cualquiera. Sí, bueno, y según me comentó Pilar, la hija de Negri, al final él maniobró para que se quedaran con toda su fortuna, la mamá Seide y el hermano Iván de Negri, y a Pilar no le tocó un centavo. Oye, yo pienso que la personalidad de Negri es un reflejo, y se ve muy bien en tu libro, de cómo degeneró el régimen de la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir,
después del sexenio de Lázaro Cárdenas, que parecía muy prometedor, y justicia social, etcétera, viene ya el despeñadero de la corrupción y un aspecto poco tocado de esa parte de la historia de México, pero que en tu libro se ve claramente, no solamente en De Negri, sino en personajes como Maximino Ávila Camacho, el bestial machismo, pero bestial, ¿no? O sea, desde el poder creer que una mujer te pertenece porque se te da la gana y te apropias de ella. Hay unas historias aquí en el libro de escalofrío de eso, ¿no? Y tiene mucho que ver con la corrupción del sistema mexicano y de la sociedad y la degradación. ¿Así lo ves? Y había algo peor, que yo creo que había una aceptación social de la corrupción, ¿no? Porque personajes como De Negri eran admirados porque habían logrado imponerse, ¿no? La gente decía, será un bandido, etcétera, pero mira qué chingón es porque él es el consentido del presidente, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas más lamentables de toda la vida mexicana de esa época, ¿no? Porque hubo, digamos, un proceso de envilecimiento, ¿no? En donde la gente llegó a pensar que estas aparentes celebridades, ¿no? Eran ejemplos a seguir, ¿no? Exacto. Y no había la menor posibilidad de oponerse y de cambiar las cosas hasta que empieza a surgir una generación de periodistas con valores éticos, ¿no? Que tratan de dignificar su profesión. Y eso es lo interesante también de la historia de Negri, que a él le toca ese parteaguas, ¿no? Y en su periódico. Y en su propio periódico, cuando llega Julio Scherer a la presidencia, a la dirección de Excelsior, ¿no? Entonces, este contrapunto con dos periodistas que tienen muy claro su deber ético, ¿no? Que es Julio Scherer por un lado y por otro Orellano. Jorge Piñó Sandoval, que es como una especie de contrapunto, de enfrentarse a este espejo que no es espejo, ¿no? Sí, hay una larga discusión en una cantina entre De Negri y Jorge Piñó Sandoval en mi novela, porque yo quería que él tuviera... Tuyo. Esa es una licencia. Sí, es una licencia. Yo quería que él tuviera un diálogo con su conciencia, pero Piñó es importante en su vida porque él es el que lo lleva al Excelsior, ¿no? Habían sido amigos de juventud, los dos trabajaban en el Buró Fantasma, que abastecía de noticias a Salvador Novo, cuando Novo escribía la columna de la semana pasada en la revista Mañana, ¿no? Eran ellos, era Caguache y dos o tres reporteros más, ¿no? Entonces habían crecido, eran los dos jóvenes idealistas, ¿no? Cuando tenían 16, 17 años, y luego empiezan a seguir rutas divergentes, ¿no? Y entonces yo los hago confrontarse en esta conversación, ¿no? Porque también quería mostrar en mi novela que no todo el periodismo mexicano de esa época fue así de negro, ¿no? Sino también contrastarlo con los pocos periodistas que se atrevieron a desafiar al sistema y que en ese momento fueron aplastados, desgraciadamente, como le pasó a Piñón. Y como le pasó a gente como Ríos, ¿no? Es decir, Ríos fue el primer caricaturista que militaba en el Partido Comunista y empezó a ejercer la crítica abierta y directa después de lo que hacía Abel Quesada, que era más genérico. Pero a Ríos lo corrieron de cuanta periódico y revista había hasta acabar con un secuestro y simulacro de fusilamiento en el 69, ¿no? Es decir, realmente hacer prensa crítica en esa época era peligroso. Muy peligroso. ¿No? Entonces, todo estaba cerrado para hacer crítica, periodismo crítico, y todo estaba abierto para hacer De Negris, ¿no? Sí, hubo muchos asesinatos de periodistas ya desde esa época. De Negri, de Pasquel, por ejemplo, concretamente mandó matar a varios periodistas, porque él era el rey del contrabando en esa época, ¿no? Todas las mercancías inimaginables, medias de nylon, coches importados, botellas de whisky, etcétera. Entonces tenían montado un gran negocio, ¿no? Entre él, Alemán, y el secretario de la Defensa, ¿no? Y entonces, cualquier noticia que saliera sobre esto para ellos era digna de mandar un matón, ¿no? Y era dueño de Novedades, ¿no? Pasquel. Él fue dueño de Novedades, sí, él fue el que corrió a Piñó Sandoval. Cuando Piñó Sandoval se atrevió a meterse con la camarilla de Alemán, concretamente con Fernando Casas Alemán, que estaba construyendo un palacio en la esquina de Insurgentes y Copilco, ¿no? Y que un día pasó por ahí y vio pintado en la barda, tan pronto licenciado. Y de ahí se generó el nombre de los tan prontistas, porque esto era en el segundo año del sexenio de Alemán, que se estaba construyendo ya esa mansión, este tipo, ¿no? Oye, hay todo un desfile de personalidades en tu novela.
desde periodistas, políticos, escritores, actores, sale María Félix, pones al autor de La Cartilla Moral, lo pones en un burdel. ¿Cómo te metiste a todo este...? ¿Cuántos años fue de trabajo? Exacto. Bueno, pues trabajé como 5 años desde que empecé la investigación. En la escritura de la novela me llevé 3. Y bueno, yo trataba de reconstruir la época, ¿no? Lo mejor que pude, averiguando cómo eran todos estos lugares, quién los frecuentaba, ¿no? A partir de distintas fuentes, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió encontrarme en una biografía de Porfirio Barba Jacob la noticia de que las tertulias que hacía Porfirio Barba Jacob en un cuartucho del Hotel Sevilla, donde repartía marihuana y demás, iba Luis Echeverría y de Negri también, ¿no? Entonces, caramba, qué elenco tenía ahí. Y ahí se me fueron ocurriendo ideas que luego llevé a la novela, ¿no? Eso en los 30, el 34, 35. Y Echeverría era súper joven ahí, que tendría... Era un chavito. Menos de 20. De 18 años. Porque Echeverría quiso ser periodista. Y escritor. Y frecuentaba mucho la redacción del Excelsior también. Él tenía como una obsesión con el Excelsior. Oye, Enrique, entonces, en verdad, cada vez que nos cuentas un detalle de cómo investigaste esto, dan ganas de saber cómo investigaste, dónde te metiste, cuántos años, qué cajones abriste, a quién entrevistaste. ¿Qué archivos rebuscaste? Dan ganas de que, porque nos hemos enterado de que te han ofrecido la situación de una película, una serie. ¿No hay chance de hacerte un documental de ese making of? No sé, la verdad. Pero ahorita, por lo pronto, sí te puedo contar algunas cosas, ¿no? Bueno, la lectura de las crónicas de Novo, de la vida en México en los sexenios desde Lázaro Cárdenas hasta el de Echeverría, para mí fue muy importante porque sí me permitió recrear bastante cada época, ¿no? A partir de lo que cuenta Novo, pero que además son lecturas muy placenteras, porque Novo era un cronista extraordinario, ¿no? Y entonces, a pesar de que a partir del sexenio de Miguel Alemán, ya la mayoría de sus crónicas solo son sobre el mundillo teatral principalmente, ¿no? Donde él estaba muy metido, de todos modos revela circunstancias que son muy interesantes para ir armando una reconstrucción de época, ¿no? De modo que esa fue una fuente importante. Otras, bueno, fue buscar las fichas de varios de los personajes de la novela que están en el Archivo General de la Nación, ¿no? Donde lamentablemente a mí todavía me tocó que hay muchos nombres tachados, ¿no? Creo que eso es algo que ya van a evitar de ahora en adelante para que los investigadores puedan realmente ver de quién se menciona ahí, ¿no? Porque era una especie como de censura, ¿no? Entonces ahí consulté el de Negri, el de Rodrigo de Llano, el de Piñó Sandoval, en fin, para enterarme también de más cosas. El archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque el padre de Negri fue diplomático y él también tuvo un paso fugaz por el servicio exterior, ¿no? Y también ahí me enteré de una de sus esposas, que también fue diplomática, ¿no? Y pues lo demás en las revistas, me fui a la hemeroteca a tomar fotografías de la revista Noctámbulas que de Negri publicó en los años 40, que era sobre la vida nocturna de México. La revista de revistas que dirigió durante 12 años, y también de la revista Presente, que me interesaba mucho conocer, la de Jorge Piñó Sandoval, que es un tesoro realmente esa revista porque fue insólita para su época, ¿no? Y sus propias columnas, supongo que también... ¿no? Sí, claro, también sus columnas. Ahí sí lo que hice fue por periodos específicos, ¿no? Me interesaba, por ejemplo, ver qué pasaba cuando estaba la polémica de quién va a ser el tapado, por ejemplo, ¿no? En esos años, ¿no? Y ahí me encontré cosas que realmente me dejaron perplejo, como fue eso en enero del 53, cuando acaba de llegar a la presidencia Ruiz Cortines, ¿no? Y están todos en la cruda, así, de la gran orgía de corrupción que fue el alemanismo, ¿no? Y publica en cabeza su misceláneo dominical con la frase de todavía nos queda un recurso, enriquecernos lícitamente. ¿Ah, sí? Sí, que realmente yo decía, pero qué va. ¿Ah, sí? Sí.
órale. Es que era una como, Cinismo total. Ya. era una columna muy endogámica, ¿no? Que iba dirigida a la clase política Y a sus y a la cuates, oligarquía, ¿no? Ya. Porque la otra parte era de sección de sociales, ¿no? Entonces él como que estaba haciendo una broma entre amigos, ¿no? Pero diciéndoles, bueno, ahora sí. Qué bárbaro. Oye, eso cuando lo viste te fuiste de... Dije, caray, no, pero creo que es una de las características del periodismo, de los columnistas de la época, ¿no? Que eran utilizados para mandarse recados entre ellos. O sea, como el gran público era excluido porque no entendía las alusiones, probablemente no sabía quién estaba queriendo atacar a quién, ¿no? Porque era un lenguaje en clave hasta cierto punto, ¿no? Que todavía se usa, ¿eh? Oye, yo busqué videos del programa de Negri y no encontré nada. No, ¿tú pudiste ver su programa de televisión? Nunca pude ver nada. Yo creo que han de haber quedado aplastados con el terremoto del 85. Oye, ¿cómo estructuras una novela? ¿La escribes linealmente y después empiezas como que a desarmarla y volverla a armar? ¿Cómo es un poquito el proceso creativo? Bueno, yo hago escaletas, ¿no? O sea, que es un proyecto de lo que va pasando, va a pasar cada capítulo, pero luego me aparto de esas escaletas, no las sigo al pie de la letra, y en esta novela hice 3, porque cuando iba a la mitad dije, no, necesito planear otra vez lo que va a pasar, y a veces, pero son buenas porque te permiten soltar un poco la imaginación, ¿no? Sin tener que estarte preocupando por el estilo y O sea, corregir. te da una estructurita básica. Sí, te dan una columna vertebral, ¿no? Claro. ¿Una escaleta de toda la novela o como que lo divides en partes. Sí. en capítulos? Sí, esas escaleras fueron lo que me dieron dando la forma de dividirla en 3 partes. ¿Trabajaste mucho tiempo, trabajaste un tiempo en telenovelas, verdad? Sí, fui argumentista de varias telenovelas junto con Carlos Olmos, que era el que escribía los libretos. Ay, Carlos Olmos era un gran escritor. ¿Qué novela? Sí, era muy buen dramaturgo. Cuna de Lobos. Ah, ahí nomás. Sí. Porque a mí, leyendo la novela de repente terminaba un capítulo en una parte así muy, muy fuerte, ¿no? Era así como que cuando estás viendo una serie, una película o algo y termina la secuencia y te quedas picado y entra el comercial. Sí, pues, algo se me pegó. Hoy termina el capítulo. Es que eso es lo que yo encontré con este libro, o sea, ¿verdad? Yo no podía dejar de leerlo. O sea, es un rollo de lamentar tener que dormir porque el otro día tenía que hacer otra cosa. Pero me pasó como las series ahora. Tienes una capacidad increíble para captar la atención y creo que si la gente tiene que leer este libro, Sí, por es favor. muy recomendable. Está increíble, man. Felicito. Y pues una te agradecemos disculpa. muchísimo que hayas venido. Ha sido un honor y un placer tenerte Sí. aquí. Y estaremos pendientes de más libros tuyos. Sí, oye, o la serie, Pues les agradezco mucho que me hayan invitado aquí al Chamuco. Yo los conocí a todos por sus monos, pero ahora ya los conozco también en persona. Y qué pinche decepción. Señoras y Bueno, señores, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. ya lo saben, llévense el chamuco y compren el libro.